estar acá con ustedes y dar la bienvenida a este reconocimiento y premiación de sentencias dictadas con perspectiva de género. Yo haré solo una leve referencia en términos generales a este concurso, porque la ministra que sí ha participado y que es quien estuvo por 10 años desarrollando la labor que ahora yo tengo con un desarrollo ejemplar en materia de género, les entregará mayores antecedentes respecto de este proceso, que es el 5º concurso de sentencias con perspectiva de género. Pero no por ello no voy a dejar de mencionar que el Poder Judicial, a través de la Secretaría Técnica de Género, consciente del rol que debe cumplir en la vinculación con la ciudadanía y también con el propósito de reconocer la labor de los magistrados y las magistradas que en la dictación de sus sentencias incorporan el principio de igualdad y no discriminación como un elemento de interpretación, pero al mismo tiempo como un reconocimiento de un derecho sustantivo, se convocó a este 5º proceso para postular sentencias con perspectiva de género. Y queremos recalcar, y que también lo dicen las bases, que este concurso y este llamado se abre para todas las personas interesadas. Las sentencias con perspectiva de género no solo son postuladas por quienes las han dictado o han integrado el tribunal de donde han sido dictadas, sino porque cualquier usuario del sistema, cualquier persona litigante, gente de la academia, estudiante, funcionario o cualquier miembro de la magistratura puede postular una sentencia si considera que tiene mérito suficiente para ello. Las bases están en el concurso. Este proceso, el 5º, se abrió entre el 4 de agosto y el 30 de noviembre del año 2025. Se recibieron 22 postulaciones, pero luego de la admisibilidad quedan solo 21 porque una de las sentencias estaba duplicada. Y de estas 21 sentencias quiero destacar que 10 son del ámbito penal, 4 son de familia, 4 civil y 3 laborales. De estas sentencias fueron dictadas en su gran mayoría en el año 2024 y otras en el año 2025, están ejecutoriadas. Son 17 sentencias que emanan de tribunales de primera instancia o tribunales de fondo, como les llamamos en la reforma. 3 provienen de Corte de Apelaciones y una de la Corte Suprema. Respecto de estas sentencias, 11 son de distintas jurisdicciones del país, de las 17, 11 corresponden a jurisdicciones nacionales y una de la Corte Suprema. El comité evaluador fue integrado por su presidenta, la ministra señora Andrea Muñoz, por la magistrada Janet Valdés de la Corte de Apelaciones de Talca, por Francisco Almonacid, juez de garantía de Puerto Montt, la profesora Flavia Carbonell, académica de la Universidad de Chile, y don Javier Contese, también académico de la Universidad de Chile. Y este comité evaluador, que es una larga tarea, dedicación a esto, les correspondía no solo revisar, sino que revisar, calificar y al mismo tiempo seleccionar las 3 mejores sentencias. Y este trabajo se realiza con la cooperación de la Secretaría Técnica, quienes las revisan, se va realizando el trabajo en distintas fases y luego se asigna un ranking de acuerdo a los puntos que se van asignando en las distintas reuniones que se realizan, para de esa forma ir decidiendo cuáles son los 3 mejores fallos. Se decidió también en esta oportunidad dar menciones honrosas. Son 2 sentencias que van a ser premiadas por las menciones honrosas. Y también en esta oportunidad quiero señalar que debemos reconocer especialmente el trabajo desarrollado por las y los integrantes de este comité evaluador y destacar el compromiso y el aporte realizado para este proceso. Comité presidido, como ya dije antes, por la ministra señora Andrea Muñoz, quien ha estado desde el inicio de estos trabajos a cargo por sus 10 años en los asuntos de género, realizando una real contribución a la judicatura en temas tan relevantes como son también las sentencias que hoy día van a ser premiadas. Y por mi parte, quiero manifestar que considero que iniciativas como esta efectivamente son herramientas concretas para lograr un acceso a la justicia de las personas, de todas las personas en general, sin ninguna distinción. Y quiero hacer 2 comentarios. Uno, en primer lugar, señalar
expresamente que este concurso no entrega premios en dinero. Este concurso no reconoce sentencias simplemente por el hecho de que tengan en su fundamento la frase de que se ha fallado con perspectiva de género, y que este concurso no reconoce sentencias que han sido dictadas en favor de las mujeres por el solo hecho de haber sido dictadas en favor de las mujeres. ¿Qué es este concurso? Este concurso tiende a distinguir sentencias dictadas por tribunales nacionales por ser estas sentencias representativas de buena práctica, y la buena práctica es cómo incorporar la perspectiva de género en el razonamiento judicial. Eso lo dicen las bases del concurso, y por lo tanto este premio es el reconocimiento público a la excelencia jurídica de quienes han decidido no ser neutrales ante la desigualdad. Por lo tanto, nos convoca hoy la culminación de un proceso de análisis riguroso, de un proceso de análisis realizado por este comité evaluador para seleccionar aquellos fallos que han decidido que mejor encarnan las bases de este concurso. El comité ha basado su decisión en criterios técnicos fundamentales para una justicia moderna en un Estado de Derecho, como son, entre otros, solo para mencionar, porque no voy a referir los 8 criterios que cada miembro del comité evaluador debe considerar, pero sí quiero destacar la identificación de contextos de vulnerabilidad. Y a esto se enfoca en la sentencia a determinar la capacidad de detectar relaciones de poder y asimetría que a menudo quedan invisibilizadas. Segundo, eliminación de estereotipos. Esto es el rigor de identificar y descartar prejuicios de género en la valoración de la prueba y en la motivación de la sentencia. Y el razonamiento con enfoque de igualdad, el uso de la perspectiva de género como una herramienta metodológica que garantiza el acceso efectivo a la justicia y a la protección de derechos humanos, y todo esto en el marco de los derechos marco del derecho internacional de los derechos humanos y de acuerdo también a nuestra normativa nacional. Por lo tanto, hoy premiamos a quienes, mediante su razonamiento judicial, han demostrado que juzgar con perspectiva de género no es una opción académica, sino que una obligación ética, constitucional y legal para alcanzar la igualdad sustantiva, no solamente formal. Este reconocimiento celebra, ¿y qué celebramos hoy día? Celebramos el compromiso con una jurisprudencia que realmente transforma vidas. El fallo con perspectiva de género tiene un doble valor. En primer lugar, tiene el poder de restaurar la confianza ciudadana en nuestra institución, y en segundo lugar, de enviar un mensaje claro. Y este mensaje es: la justicia es capaz de ver, la justicia es capaz de comprender y la justicia es capaz de proteger las realidades de quienes históricamente han sido invisibilizados. Y finalmente quiero cerrar señalando de que este concurso de sentencias no es aislado en nuestra región. Desde muchos años ya existen concursos de este tipo en Colombia y Costa Rica, por nombrar solo algunos, y al nivel de cumbre judicial existe el reconocimiento iberoamericano de sentencias con perspectiva de género, y en su última edición 2 sentencias chilenas, aquí hay uno de sus autores, 2 sentencias chilenas fueron premiadas en ese concurso internacional en que Chile iba, creo que con 2 sentencias, México llevaba como 11, y efectivamente yo participé como integrante del comité evaluador y para mí fue un honor la premiación de las sentencias chilenas. Obviamente yo no las evalué, pero sí fue un reconocimiento, y no a 2 sentencias nuestras, y por lo tanto yo creo que ese es un excelente reconocimiento para que nos quede claro cómo hemos avanzado y cómo los fallos con perspectiva de género y la difusión a través de este concurso son una real contribución a la judicatura. Muchas gracias. Agradecemos sus palabras a la ministra González y a continuación daremos paso a la premiación de este 5º concurso nacional de sentencias con perspectiva de género. Para ello invito a pasar adelante a la ministra de la Corte Suprema, doña Andrea Muñoz, quien hará un breve resumen del proceso de calificación en el cual participó en su rol de ministra encargada de Asuntos de Género, y luego procederá a la entrega del reconocimiento al primer lugar. Muy buenas tardes a todas las personas presentes.
Voy a ser muy breve porque la ministra Jessica González lo ha dicho todo, no son muchas más cosas que quisiera agregar. Lo que yo quisiera sí compartir con ustedes es la experiencia que he tenido durante los 5 años durante las 5 versiones del concurso que se ha venido realizando, he tenido el privilegio de ser formar parte del comité evaluador, y en realidad es un privilegio y una gran responsabilidad. Y constituye para mí una experiencia que es tremendamente valiosa y tremendamente, yo diría, enriquecedora. El hecho de conocer cómo jueces y juezas pueden incorporar la perspectiva de género en sus sentencias, concretando lo que significa el principio de igualdad y no discriminación. Efectivamente, cuando uno las lee, me parece que, o sea, me sorprende y además me siento orgullosa de lo que son capaces de hacer en cada versión. Eso me ha sucedido invariablemente en las 5 versiones del concurso. Quisiera también contarles que este proceso de selección no es fácil. La ministra dijo, es un trabajo arduo, o sea, implica que todos leemos las sentencias que han postulado, y la selección es difícil y no es automática, no es obvia. Hay mucha riqueza en cada una de las sentencias y efectivamente hay muchas cosas que nos gustaría destacar de cada una de ellas. Entonces, en definitiva, la selección, digamos, la deliberación que se produce al interior es muy importante porque además implica un ejercicio de persuasión entre los distintos miembros, y una cosa que quisiera como destacar también es que la tónica ha sido siempre que esté, como dijo ministra González, compuesta por académicos y personas de la judicatura. Entonces, en todas las versiones ha habido 2 miembros de la judicatura, más la presidenta de la comisión que me ha tocado ser a mí, más 2 académicos o académicas, y también con paridad. Hemos mantenido durante 2 años más o menos los grupos, porque hay gente que igualmente es bueno que se incorporen a la dinámica y conozcan de qué se trata. En esta oportunidad teníamos un grupo renovado, por primera vez participaban las personas que nombró la ministra González. ¿Y qué tiene de bueno? Que efectivamente permite de alguna manera ir delineando y fortaleciendo lo que significa incorporar la perspectiva de género en el razonamiento judicial. Desde una dimensión más teórica, en que ahí uno aprecia el aporte que pueden hacer los académicos y académicas, y también desde el punto de vista práctico, en que somos quienes tenemos que interpretar y aplicar las normas. Y bueno, ustedes saben, en la dimensión tanto de conocer y valorar la prueba, como de interpretar y aplicar el derecho, que son las 2 dimensiones. Ahora, es difícil, es arduo, no es automático, pero además tiene otro componente, y es que de alguna manera en esa selección, junto con reconocer el esfuerzo de argumentación y de fundamentación de estas sentencias como una buena práctica, también el esfuerzo va dirigido a ir mejorando los estándares. O sea, como dijo la ministra, no se trata de poner en la sentencia un motivo que diga, bueno, y esto yo lo fallé con perspectiva de género. Justamente lo que busca entonces el comité es ver la mejor manera de aplicar la perspectiva de género, de hacerlo correctamente, por decir así, y porque eso tiene una proyección importante, y es que se vaya como construyendo o amasando, diría yo, una reflexión o un pensamiento que el día de mañana se pueda de alguna manera universalizar o masificar, de manera que sea posible de aplicar en otros casos similares. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido también el esfuerzo es ir seleccionando aquellas que, en definitiva, creo que fue Javier Contés el que dijo en algún minuto, bueno, esta sentencia mueve la aguja, la perspectiva de género mueve la aguja en esta sentencia. Un poco poner atención efectivamente en cuál es el aporte, qué hizo que la perspectiva, o sea, que llevó a resolver el caso mediado por una interpretación que visibiliza las diferencias, las discriminaciones entre quienes están enfrentados en el proceso. Solo quiero terminar diciendo que esta idea de vincular academia y judicatura para nosotros
como Secretaría de Género, la que me tocó dirigir muchos años, efectivamente ha sido como una cuestión que ha dado muchos frutos, porque en definitiva nos ha permitido permear a la academia y la academia aportarnos cuestiones muy interesantes, y en general, si ustedes revisan el trabajo que ha venido haciendo la Secretaría de Género, se van a encontrar en numerosas actividades que se da esa forma de trabajo que en realidad nosotros hemos venido privilegiando. Múltiples, por ejemplo, informes en derecho en que le hemos pedido a académicas que hagan un mapeo de cómo se puede aplicar perspectiva de género en el ámbito del derecho privado patrimonial, que no es algo, ¿verdad?, habitual, siempre es más bien familia, penal, o informes de derecho administrativo, porque quisiéramos saber, poderle explicar con mejores herramientas a nuestros jueces o juezas o fiscales instructores, por ejemplo, en materia de acoso sexual, cómo interpretar las normas y cómo poder aplicarlas de una manera adecuada que no lesione y que por el contrario incorpore los principios propios del derecho administrativo. O sea, en general hemos ido haciendo una convergencia de estas dos miradas que yo creo que son valiosas y que en este concurso de sentencias con perspectiva de género es particularmente interesante. O sea, convocarlos a ellos y a ellas y poder escuchar. Y bueno, yo recuerdo en alguna oportunidad la satisfacción que les ha producido también a esas personas poderse incorporar en una etapa en que efectivamente es totalmente sorprendente o totalmente novedoso ver cuáles son las herramientas y cómo lo pueden llegar a realizar. Solamente para cerrar, porque este es un encargo que tengo de la Secretaría Técnica, es decir, que en el fondo se está publicando un nuevo número de la revista que tenemos de acceso a la justicia con perspectiva de género, que también es otra muestra de este trabajo compartido que les vengo señalando. Ahí hay artículos de ministras, de hecho la presidenta de la Corte expone de académicas y de juezas, porque se aborda el tema de las dos nuevas normativas que se dictaron en el año 24 tendientes a eliminar la violencia de género tanto en el ámbito laboral y del espacio laboral como la ley 21.675 que estatuye la erradicación de la violencia de género en distintos ámbitos. Así que eso está subido a la página, es algo nuevo, es algo que nosotros les queremos invitar a leer porque sabemos que la interpretación de esa normativa ha generado algunas dificultades y creemos que estas ponencias, por decir así, podrían acompañar a una reflexión tendiente a dilucidar cuál es la orientación que debe dársele a cada una de ellas. Así que cierro y agradezco mucho la presencia de ustedes y no solamente felicito a quienes participaron como integrantes del comité evaluador, sino que a nuestros distinguidos jueces y juezas seleccionados y a todos los que participaron, porque en definitiva, como digo, quedaron en el camino algunos, pero eran todos de mucha riqueza y calidad. Así que muchas gracias. Vamos a pasar. Entonces yo parto por destacar el primer lugar del concurso, que fue entregado a la sentencia Rol T 915-2023 sobre vulneración de derechos fundamentales, no discriminación y derecho a la lactancia materna del Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta del 31 de diciembre del año 24. Este fallo fue dictado y postulado por el juez Carlos Campillay Robledo. Yo les voy a contar cortito un resumen que ha hecho la Secretaría sobre el fallo y luego vamos a darle la palabra al juez, al autor, para que nos diga cuál es su perspectiva del asunto. El fallo analiza la acción interpuesta por una mujer ingeniera en minas que se desempeñaba bajo un sistema de turno excepcional en faena minera remota. Tras el nacimiento de su hija en septiembre del año 22, solicitó reiteradamente a la empresa ser reubicada en Copiapó o contar con condiciones compatibles con el ejercicio de su derecho a la lactancia materna. La empresa rechazó dichas solicitudes exigiéndole reincorporarse a la faena sin habilitar sala de lactancia ni adoptar medidas concretas para permitir la extracción y conservación de leche, sugiriendo incluso que se podía tomar permisos sin goce de remuneración o la cesión del derecho al padre. Cabe subrayar que la trabajadora solicitó adecuaciones laborales para ejercer su derecho a la lactancia materna conforme a la ley 21.155.
las que fueron negadas por la empresa alegando imposibilidad operativa. Posteriormente fue despedida por necesidades de la empresa. El tribunal acogió la acción de tutela laboral, estimando que la empresa no adoptó ninguna medida concreta para garantizar el ejercicio del derecho a la lactancia y que incurrió en una omisión discriminatoria por razón de maternidad. Le ofrezco la palabra al juez Campillay. Paz. Adelante, magistrado. Buenas tardes a todos y todas. No es fácil fallar en materia laboral en Antofagasta. Y yo diría que en toda la macrozona norte, que va desde Arica hasta Serena. Es un sistema muy especial de distribución de jornada, donde es muy común las jornadas excepcionales, que aquí son yo diría que hasta tan raras, 7x7, 4x4, 6x8, 10x10, 15x15, 20x10. La pregunta es cómo las mujeres pueden ejercer sus derechos de cuidado, de lactancia, de maternidad, trabajando en un sistema de esa manera. No hay ninguna forma si es que no interpretamos la legislación laboral con perspectiva de género. Porque o bien conseguimos, que es lo que pasa en la práctica, que las mujeres posterguen y por mucho, digamos, la maternidad, para efectos de cumplir las exigencias productivas, o bien que durante el periodo de que sus hijos son pequeños y necesitan cuidado, la lactancia y también más cuidado, simplemente no trabajan o piden permisos sin gozar remuneraciones, con el consiguiente perjuicio también en su carrera. Entonces, ¿cuál es la reflexión que hay detrás del fallo? Es que no sacamos nada con tener normas que consagren una igualdad formal si no tenemos las condiciones para que esa igualdad formal se haga efectiva. Las empresas mineras en general han intentado incorporar a la mujer al mundo laboral minero. De hecho, entiendo que BHP Billiton, lo he escuchado en muchos juicios, tiene la idea de que al 2025, al 2030, el 45% de su dotación sean mujeres. Y uno lo ve en la práctica. O sea, por cada 10 contrataciones nuevas de minera escondida, por ejemplo, entiendo, porque lo he escuchado en los juicios con los testigos, 8 son mujeres y 2 son hombres. Pero eso para que se produzca, para que de verdad la mujer no solamente tenga acceso, sino que tenga permanencia en el puesto, pueda ejercer, digamos, su derecho a tener una carrera profesional en los mismos términos que lo hace en los hombres, la única forma es que eso sea protegido. Y eso implica interpretar el derecho laboral con perspectiva de género y también con el corpus juris de los derechos internacionales de los derechos humanos. Hay que incorporar también normas de derecho internacional. Y es una tarea ardua, digamos, y un desafío que tenemos todos los jueces y jueces del trabajo, en todo Chile, pero especialmente en el norte. Agradezco mucho el reconocimiento, con mucha humildad. Creo que es una muestra de lo que hacemos, no solamente mi persona, sino también todas las juezas, porque soy el único juez hombre del tribunal. Todas las juezas, todas las demás jueces titulares son juezas en el tribunal, es el que hacemos todo. Y me permite una breve reflexión para hacer este fallo, como el que se premió ahora, los que van a premiarse a continuación, los que se premiaron antes. Se necesita tiempo y algo tan escaso actualmente, cuando quedan siempre por dictar 10, 20, 30, 40 fallos pendientes, la tentación de fallar rápido, de no reflexionar mucho, de no revisar mucho la prueba, está siempre ahí, porque lamentablemente tenemos exigencias de productividad que hay que cumplir. Pero para poder hacer un fallo como este, y como todos los fallos que han sido premiados antes van a ser premiados en el futuro, se necesita reflexión, y la reflexión solamente se consigue con el tiempo necesario para poder fallar, ¿ya? Como una breve reflexión de lo que necesitamos los jueces para poder dictar sentencias con calidad, y en este caso con calidad en perspectiva de género. Muchas gracias. Magistrado, le pido, magistrado Campillay, agradecemos su palabra y le pido que se quede un momento para entregarle su premio. Muchas gracias al magistrado Carlos Campillay y a la ministra Andrea Muñoz. A continuación, invito nuevamente a la ministra encargada de Asuntos de Género, Jessica González, quien hará entrega del reconocimiento al segundo lugar.
brevemente voy a presentar la sentencia que ha obtenido el segundo lugar. Este concurso, entregado por el Comité Evaluador, es una sentencia rol 428 del año 2024, del 27 de diciembre de ese mismo año, dictada por el segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago. Y esta sentencia fue postulada por una de las magistradas que intervino, que es precisamente la redactora, la magistrada Javiera López Osandón, pero además integraron ese tribunal las juezas Gabriela Carreño y Françoise Giroux. Y la sentencia penal es sobre delitos sexuales y este tribunal incorporó perspectiva de género en su análisis. Se trataba de estos delitos sexuales, abuso y violación cometidos en contra de 2 víctimas menores de edad. Y esta sentencia tiene un reconocimiento especial de lo que hemos dicho siempre de la situación de contexto. Esta sentencia fue capaz de identificar la real vulnerabilidad de las víctimas, la asimetría de poder frente a su agresor, la necesidad de no solamente de evitar, sino que identificar y descartar los estereotipos de sesgo y prejuicios en la valoración de la prueba, y tuvo especialmente en consideración el contexto de esta violencia y cómo ello impactó severamente en lo psíquico y emocional de las víctimas a raíz de crisis de pánico, síntomas de trauma complejo, trastorno ansioso y conductas autolesivas. Y lo relevante del fallo que entendió que todo este impacto emocional eran consecuencias y formaban parte del daño estructural que produce la violencia sexual de género. En su razonamiento, el tribunal descartó los argumentos esgrimidos por la defensa y para ello descartó también los sesgos y los estereotipos que la defensa estaba levantando en relación a la conducta previa de las víctimas. Estableció el dolo directo y la consumación de los ilícitos. Y quiero hacer referencia también que esta sentencia, que uno no siempre lo ve, fundamentó y aplicó la regla excepcional del artículo 331 del Código Procesal Penal, considerando que una de las víctimas, por razones de salud, no estaban en condiciones de declarar, y lo que usó fueron las declaraciones previas escritas, garantizando el derecho de todos los intervinientes para contrapesar esa prueba con otras pruebas que sí existían en la causa. Y para fundamentarlo tiene una muy buena explicación, un razonamiento jurídico impecable y también con perspectiva de género en relación a quién es la víctima, qué edad tenía y en qué contexto se habían dado estos hechos. Esa es la sentencia. Bueno, y ahora la magistrado que va a darnos alguna palabra respecto de este fallo es doña Javiera López Osandón, que nos acompaña presencialmente acá. Muchas gracias, me sumo a los vocativos que ha dado la maestra de ceremonia. En primer lugar quisiera agradecer obviamente el reconocimiento y señalar que la sentencia, tal como lo dijo la ministra, doña Jessica, fue dictada en la causa que ya se señaló, pero también por la sala integrada por las magistradas Françoise Giroux y Gabriela Carreño, que también obviamente también dictaron este fallo. Probablemente cuando nos enfrentamos los jueces ante delitos sexuales, la mayor desafío, entre varios, digamos, pero tiene que ver con la valoración de la prueba. Probablemente es uno de los temas donde hay más desarrollo dogmático y jurisprudencial, principalmente en relación con el testimonio de la víctima. Lo que nosotros como tribunal tratamos de hacer en este caso es precisamente realizar una valoración objetiva, racional, pero en la cual se descartaran de plano o no fuéramos contaminados a través de juicios de valor en relación a la conducta previa de las víctimas o también respecto a determinados estereotipos que se utilizaron en la teoría de la defensa y también fueron ingresada esa información a través de testigos de la defensa. Por lo tanto, para hacer este abordaje, una vez ya fuera de estos estereotipos, empezamos con la valoración de las probanzas con un obstáculo que era la declaración de las víctimas, que eran 2, pero una de ellas fue incorporada a través de registros, es decir, a través de la herramienta del artículo 331,
utilizando el tribunal una autorización en relación a una de las causales, que tal vez es un poco menos conocida, que tiene que ver con la incapacidad sobreviniente, en este caso una incapacidad de carácter de salud mental, toda vez que para una de las víctimas la situación a través de un diagnóstico médico y con antecedentes médicos se habría generado una patologías de salud mental que hacían imposible que declarara incluso con riesgo a su vida. Por lo tanto, también utilizamos el interés superior del adolescente porque en ese entonces todavía ella era menor de edad. Al incorporar estos registros, el otro cuestionamiento que nos hicimos es, bueno, una vez que incorporamos los registros, ¿cómo hacemos entonces una valoración de la prueba? El estándar probatorio en materia penal, pese a que estos registros se dan en una situación no adversarial, será la misma, y eso también lo tratamos de explicar en el fallo en el sentido de generar una mayor exigencia en cuanto a el contraste de pruebas y la confirmación a través de otros elementos probatorios que dieran cuenta de que estas declaraciones, aún prestadas en sede de investigación ante la Fiscalía, tenían, digamos, el suficiente rigor para efectos de darlos o entender por acreditados ciertos elementos. Y en este sentido, razonamos que la inclusión de estos registros es una excepción por parte del legislador y en definitiva se cede entre otros principios como en este caso la averiguación de la verdad, pese a que una víctima no puede concurrir a juicio toda vez que se dan ciertos presupuestos legales y en este caso en particular por razones de salud mental como consecuencia del hecho cometido. Y por último, para solamente hacer referencia a términos generales, el análisis que también realizamos en el fallo dice relación con la forma comisiva. Esto es el número 2 del artículo 361, que también existe bastante debate doctrinario en cuanto a la causal de incapacidad para oponerse y en relación a la conducta previa de las víctimas y que cómo llegaron a esa incapacidad de oponerse. Lo que en este caso, además de descartar, digamos, esta teoría de la defensa en cuanto a que este comportamiento previo prácticamente denotaba un consentimiento implícito, ni hablar de explícito, digamos, también nos sirvió para poder entender que diversos elementos probatorios no daban cuenta tan solo de una situación de incapacidad para oponerse, sino que de una estrategia de dominación en que los hechores realizaron toda una suma de factores que derivaron en una mayor vulnerabilidad por parte de las víctimas, menores de edad, sometidas a situaciones en las cuales estuvieron expuestas a suministro de sustancias, además en un contexto de una fiesta donde no tenían familiares, no tenían amigos y además donde esto se desarrollaba en el domicilio del hechor. Un cúmulo de factores que en definitiva tratamos de abordar para efectos de valorar la prueba y finalmente la decisión del tribunal fue condenar por un delito de abuso sexual y un delito de violación de mayor de 14 años, pero menores de edad. Por último, mencionar que agradezco mucho y valorar esta instancia que visibiliza los esfuerzos y los avances que realizamos los jueces diariamente para juzgar con lentes de género. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada. Invito a la ministra Jessica González a entregarle su premio a la magistrada Javiera López. A continuación, invito a la Secretaria Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación de la Corte Suprema, María Soledad Granados,
quien hará entrega de reconocimiento al tercer lugar. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Aprovecho de decir que además del galvano y el certificado hay una cajita con unas cosas de regalo que les estamos dando, después la muestran ustedes y paso a presentar el tercer lugar. El tercer lugar del concurso fue entregado a la sentencia RIT 85-2025 dictada por el Tribunal Oral en lo Penal de Calama de fecha 30 de mayo de 2025. El fallo analiza el delito de lesiones graves en contexto de violencia de género. La sentencia fue redactada por el magistrado Christopher Fernández de la Cuadra y participaron de la decisión los jueces Carlos Salazar Valenzuela y Fabián Valdés Muñoz. La sentencia fue postulada por Evelyn Carolina Ibarbe Vicencio. Brevemente, en la sentencia se aborda cómo el acusado agredió físicamente a su pareja y conviviente durante un viaje, ocasionándole lesiones de gravedad. La defensa intentó relativizar la agresión, alegando consumo de alcohol por parte de la víctima. En la sentencia se subraya que pretender que el consumo de alcohol afecta la credibilidad de la mujer víctima de violencia refuerza la idea de que las mujeres deben ajustarse a ciertos roles sociales para ser consideradas confiables, ignorando que la violencia de género ocurre independientemente del estado en que se encuentre la víctima. El tribunal condenó al acusado rechazando expresamente los argumentos defensivos basados en estereotipos de género. Le doy la palabra al magistrado Christopher. Adelante. Buenas tardes, autoridades presentes, colegas, integrantes de la Secretaría de Género de esta Corte Suprema y a todos los demás asistentes. Quiero partir diciendo que este reconocimiento me llena de orgullo y de gratitud porque no solo destaca una sentencia, sino que el trabajo que con convicción ha venido realizando el Tribunal Oral en lo Penal de Calama para hacer que la justicia sea un espacio más digno y seguro. Además, debo hacer presente que este fallo fue dictado por 3 hombres, dato que no es menor en un país donde el enfoque y la perspectiva de género ha debido abrirse paso frente a inercias culturales y estructuras históricas. Esto no quiere decir que estamos avanzando y que la incorporación de este enfoque ya no se encuentra reservada a ciertos espacios, sino que significa un compromiso que nos involucra a todos. Como coordinador del Comité Regional de Antofagasta, para mí este premio tiene un especial significado porque hemos trabajado arduamente con la Secretaría de Género, con los tribunales de la jurisdicción y hemos llegado a la convicción de que la aplicación de este enfoque no es un acto automático ni retórico, sino que requiere de una visión crítica, de cuestionamientos, de sesgos y sobre todo de responsabilidad con las víctimas que acuden para que puedan ser reparadas y en busca de la verdad. Bueno, este ejercicio se hizo evidente en el fallo. Ya María Soledad nombró un poco su contenido, pero yo quiero destacar que el tribunal se hizo cargo y corrigió ciertos sesgos. En primer lugar, el restarle credibilidad a una mujer que declara en estado de shock, estimando que no existe ninguna contradicción cuando entrega una versión más completa en un juicio, entendiendo que inmediatamente cometido el delito se encuentra en un estado de sobrevivencia. Por lo tanto, a través de un proceso terapéutico, como fue nuestro caso posteriormente, pudo entregar un relato más detallado y eso necesariamente no constituye una contradicción. En segundo lugar, la ingesta de alcohol tampoco disminuye su credibilidad ni desvirtúa la existencia del delito, tampoco disminuye la participación del hechor, ya que el estado de la mujer no puede servir como justificación para una agresión, la que depende exclusivamente de la voluntad del agresor en torno a ejercer control y sometimiento. Finalmente, el tribunal rechazó la idea en base a la prueba aportada en el juicio y también a estándares internacionales de que el contacto afectivo posterior de la mujer con su agresor afecta la credibilidad de su relato, entendiendo que la violencia de pareja es una dinámica compleja, de que existe
la dependencia emocional y que muchas veces las mujeres se mantienen en estas vinculaciones por miedo, manipulación e incluso por esperanza de cambio. En este punto es fundamental destacar que se aplicaron tratados internacionales ratificados y vigentes por Chile, entre ellos la CEDAW y la Convención Belén do Pará, que impone a nuestro Estado la obligación de prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de violencia contra la mujer, entendiendo el tribunal que esta es una obligación de carácter constitucional, que la perspectiva de género no es una opción, sino que es una obligación de nuestro Estado. Esta sentencia no solo resolvió un caso, sino que visibilizó patrones, desmontó estereotipos y entendió que la justicia debe mirar con atención, rigor y humanidad. Finalmente, quiero agradecer al Comité Evaluador, a los integrantes de la Secretaría de Género, a mis colegas del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, al Comité de Género de la Jurisdicción de Antofagasta y especialmente a mi madre que me acompaña el día de hoy. Gracias. Le pedimos muchas gracias, magistrado Christopher Fernández, y María Soledad Granados hará entrega del reconocimiento. Invito ahora entonces a pasar adelante a Jimena Vera, coordinadora técnica de la Secretaría de Igualdad de Género y No Discriminación, quien hará entrega de las menciones honrosas. Buenas tardes. La primera mención honrosa es para la sentencia ROL 902-2024 del Juzgado de Familia de Viña del Mar, dictada el 16 de diciembre de 2024. El fallo aborda un caso de violencia intrafamiliar en contexto de relación filial. El fallo fue redactado por la magistrada Astrid Beninga Fergadiot y postulada por Aida Cecilia Torres Salgado. La sentencia aborda la denuncia realizada por una adulta mayor en contra de su hijo por conductas reiteradas de maltrato psicológico, hostigamiento y control económico, que la obligaron a abandonar su domicilio y generaron un grave deterioro emocional. El tribunal aplica una perspectiva de género e interseccional, considerando especialmente la condición de mujer adulta mayor de la víctima principal, 77 años, su dependencia habitacional y económica respecto del agresor y la relación filial que intensifica la asimetría de poder. La sentencia reconoce que la violencia no se expresa únicamente en agresiones físicas, sino también en violencia psicológica, económica y patrimonial, formas particularmente invisibilizadas en contextos intrafamiliares y que afectan de manera diferenciada a mujeres mayores. Muchas gracias. Invitamos a pasar adelante a la magistrada Astrid Benigna, que nos dará unas palabras. Bien, agradezco a los integrantes del comité de la Corte Suprema por este reconocimiento, en nombre también de todos los jueces y juezas de familia. Y bueno, la sentencia en sí, como la explicaron los hechos, no eran tan complejos. Sí, el tribunal analizó el especial efecto que tuvo en una adulta mayor, que los actos de violencia, en el fondo, importaron afectar la independencia de esta mujer, una mujer adulta totalmente independiente que a raíz de estos actos no tiene dónde vivir, es privada de sus bienes, no maneja su dinero y eso la afecta a ella especialmente y el tribunal considera, por una parte, su calidad de mujer con todos los estándares de la CEDAW, el Convenio Belén do Pará, y en especial en su calidad de adulta mayor y considera los estándares interamericanos, la Convención Americana de Protección de los Derechos de Adultas Mayores, los estándares también reforzados de protección de los derechos del adulto mayor y en el fondo se fundamenta para la medida que era restituir a esta adulta mayor del derecho de vivir en su hogar y disponer de sus bienes. Eso es. Muchas gracias por el reconocimiento. Muchas gracias, magistrada. Le invitamos a recibir su reconocimiento.
Jimena Vera ahora se va a referir a la segunda mención honrosa. La segunda mención honrosa fue entregada a la sentencia Rol 294-2022 del Segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago el 25 de abril del 2023. El fallo aborda un caso de violación con homicidio y fue redactada por el magistrado Eduardo Gallardo Frías. Participaron de la decisión el juez Raúl Díaz Manosalva y la jueza Gloria Canales Abarca. La sentencia fue postulada por la jueza Macarena Rebolledo Rojas. El tribunal, aplicando perspectiva de género, reconoce la situación de especial vulnerabilidad de la víctima, quien se encontraba embarazada de 7 meses, y la clara asimetría de poder existente entre ella y el acusado, derivada tanto de su estado de gravidez como de la superioridad física y de la relación previa de confianza entre ambos. El fallo valora de manera relevante que el acusado actuó sobre seguro, aprovechando la indefensión de la víctima, lo que refuerza la comprensión del delito como una forma de violencia sexual y femicida. La consideración del embarazo no solo incide en la calificación jurídica, aborto y homicidio, sino también en la gravedad del daño causado y en la lectura estructural de la violencia ejercida. Sí. Invitamos al magistrado Eduardo Gallardo a darnos unas palabras. Permiso. Buenas tardes a todos y a todas. Junto con saludar, yo quisiera agradecer a nombre mío y de mis colegas de la sala este reconocimiento al trabajo realizado en el juicio. Es importante relevar, a mi modo de ver, que una sentencia de un tribunal oral, quien la redacta únicamente cumple un esfuerzo de ejecutor de una deliberación y de un trabajo que es más bien de carácter colectivo. Y por lo tanto entiendo este reconocimiento extensivo a mis colegas Gloria Canales y Raúl Díaz, quien presidió el juicio. Sin perjuicio de este reconocimiento y de su valor, también es relevante destacar que como jueces yo creo que nuestra principal satisfacción al dictar una sentencia consiste en siempre haber hecho el mejor esfuerzo posible para aplicar correctamente la ley al caso concreto sometida a nuestra decisión. Yo creo que esta premisa es fundamental en un Estado de Derecho, en el sentido de que la independencia judicial, que es un valor que está tan en boga por estos días, en última instancia es la otra cara de la vinculación de los jueces y las juezas a la ley. Sin sujeción al legislador democrático, el ejercicio de la independencia judicial, a mi modo de ver, se vuelve simplemente en un acto caprichoso y eventualmente arbitrario. Lo otro tiene que ver con los dos aspectos, muy sintéticamente, que el tribunal consideró desde el punto de vista de la perspectiva de género. Primero, desde el punto de vista de la valoración probatoria, el tribunal hizo énfasis en que se trata de una herramienta fundamentalmente orientada a reforzar la imparcialidad de los juzgadores, al remover sesgos, estereotipos y generalizaciones que interfieren en la forma en que se procesa la información. Procesar la información ventilada en un juicio bajo estereotipos, sin sustento empírico, algunos de los cuales fueron aludidos por quienes me antecedieron, en última instancia erosiona la finalidad fundamental de la regla de valoración probatoria del artículo 297 del Código Procesal Penal, que consiste precisamente en reducir el riesgo de cometer un error en la decisión, por no valorar y aproximarnos a la información con imparcialidad, sin sesgos, sin prejuicios, sin generalizaciones empíricas que no tienen sustento. Desde ese punto de vista, y esto es súper importante porque muchas veces los críticos de la perspectiva de género como herramienta tienden a caricaturizarla en el ámbito penal como una suerte de amenaza a las garantías fundamentales. Y yo creo genuinamente que no es así. Una cosa es que la perspectiva de género refuerce la imparcialidad y la neutralidad epistémica de los jueces y de las juezas, y otra cosa es que altere el estándar de prueba que el artículo 340 del Código Procesal Penal establece en términos de que siempre el acusador quien debe acreditar, más allá de todo algo razonable, la culpabilidad del acusado. Es decir, la perspectiva de género no puede ni debe ser percibida como una amenaza para las garantías procesales que asisten a todo acusado en un proceso penal. Por último, también se estimó relevante la perspectiva de género como una herramienta interpretativa en normas penales sustantivas,
a lo cual aludió muy correctamente quien me antecedió, en el sentido que el embarazo avanzado, tratándose de la mujer, constituye una situación de vulnerabilidad indudablemente intensificada. Y eso le permitió al tribunal construir un agravante, la del artículo 12, número 1 del Código Penal, obrar a traición o sobreseguro, de manera más reforzada. No por el hecho de que se trate de una mujer, eso sería en sí mismo otra generalización o estereotipo que debemos evitar, sino por el hecho de que su condición de mujer estaba asociada a ciertas particularidades, como era este estado corporal avanzado. Con lo cual incluso no solo se atentó, fue un aborto violento, además de un robo, una violación con homicidio, no solo se atentó contra la vida del feto, sino además contra los derechos reproductivos de la víctima que había decidido llevar adelante su embarazo. Vale decir, derecho reproductivo en sentido positivo, no solo el derecho a no procrear, sino eventualmente a tener esa niña que estaba esperando. Por último, reitero los agradecimientos a nombre de mis colegas y les deseo el mayor éxito en las actividades que vienen por delante. Y no olvidar que la igualdad de género es un proceso social, político, cultural que es heterogéneo y que depende muchas veces los grados de avance del lugar en que nos encontremos y del ambiente político, social, institucional. Yo creo que hay buenas razones para estar optimista con lo que hemos avanzado en la judicatura chilena. Poder hablar de la presidenta de la Corte Suprema me parece que es un buen ejemplo de lo que estoy señalando. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado Gallardo. Le van a entregar su reconocimiento. Para ir concluyendo esta ceremonia, les quiero dejar con un representante del Comité Evaluador del Concurso 2025, quien nos dará algunas de sus impresiones, el académico de la Universidad de Chile, Javier Contese Zinc. Bien, muy buenas tardes. Hago también mío los vocativos enunciados al principio de la ceremonia. Bien, se me ha invitado por parte de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación a ofrecer las palabras de cierre de esta ceremonia, invitación que por supuesto he aceptado con la mayor gratitud y con la mayor responsabilidad posible. Lo hago en alguna medida bajo una doble, digamos, calidad o condición. Por una parte, como miembro del comité que tuvo a su cargo la evaluación y la selección de las sentencias hoy día galardonadas, comité cuya integración ya fue, por lo demás, detallada anteriormente, pero también, por otra parte, como representante de, si me permiten la expresión, la bancada académica, por así decirlo, ¿no?, del comité. En realidad éramos dos personas, pero una bancada muy numerosa, junto con mi colega Flavia Carbonell. Y me interesa destacar esta doble calidad, esta doble condición, porque creo que ella es especialmente expresiva del valor que instancias como este concurso, y en particular el trabajo al interior del mismo comité, tienen para el desarrollo de la práctica de la aplicación judicial del derecho en Chile. Más aún en un contexto, me permito esto mencionarlo por supuesto, como el actual, donde la necesidad de relegitimación del Poder Judicial ante la profesión y ante la ciudadanía es, a mi juicio, una tarea de primer orden. Dicho valor radica, a mi entender, en la forma en que instancias como este concurso, instancias de este tipo, no solo fomentan herramientas orientadas al mejoramiento de la aplicación judicial del derecho, que es, a mi modo de ver, justamente lo que es la perspectiva de género, sino también en el modo en que hacen posible que las decisiones judiciales queden sometidas al más riguroso escrutinio por parte de terceros, incluida la academia.
Esto explica, a mi modo de ver, que instancias como este concurso estén revestidas, por así decirlo, de una doble dimensión, ¿no? Aquella que podríamos decir más grata o más luminosa, que está dada por la expectativa de la obtención de un premio o un reconocimiento, y que hace posible, por lo demás, a mi modo de ver, que este concurso también funja como un incentivo muy importante para el mejoramiento de la aplicación del derecho, pero también aquella que es un tanto quizás más incómoda, ¿no? Y que implica el ejercicio de someterse al escrutinio de los propios pares y de terceros externos a la institución a la que se pertenece. Por supuesto, la academia siempre, ¿no?, se ha ocupado de examinar las decisiones judiciales, pero lo novedoso está acá en que son las propias autoras y los propios autores de esas decisiones que someten sus productos, por así decirlo, al escrutinio por parte de terceros. Por ello quisiera felicitar a nombre de mis compañeras y compañeros del comité evaluador a cada una y cada uno de los galardonados hoy día por el excelente trabajo plasmado en cada una de las sentencias evaluadas. Y dado que quienes someten, como lo hemos visto hasta ahora, ¿no?, las sentencias a evaluación pueden ser sus propios autores, sus propias autoras, también los felicito por atreverse, ¿no?, a hacer ese ejercicio, lo cual vale por lo demás no solo para quienes obtuvieron los galardones, sino para todas aquellas y todos aquellos que se sometieron al concurso. Dicho esto, quisiera ocupar estos pocos minutos que tengo para compartir con ustedes dos reflexiones muy breves, no se preocupen, que a mi modo de ver, por una parte, sintetizan adecuadamente el trabajo al interior del comité evaluador y por otra parte, tendrían, creo yo, que invitarnos a reflexionar, a repensar algunos de los desafíos que actualmente enfrenta la aplicación judicial del derecho. La primera, que en alguna medida deriva directamente de lo que acabo de mencionar, concierne a la importancia de que estas instancias de reflexión crítica se articulen como espacios de diálogo colaborativo, tanto intra como interinstitucional. Quisiera insistir en el punto, estamos frente a un ejercicio donde magistradas y magistrados someten sus decisiones al examen de sus propios pares y de académicos y académicas. Se trata en tal medida de un ejercicio que se distingue del examen que tiene lugar, digamos, generalmente en los foros académicos, en los comentarios de jurisprudencia que producimos las y los académicos, o incluso en las instancias de capacitación del Poder Judicial en vinculación con el mundo académico. Lo que me interesa destacar acá, sin embargo, es que ese ejercicio de reflexión crítica tuvo lugar en el más respetuoso y yo diría amistoso clima posible. Todos quienes participamos de la evaluación tuvimos el espacio para presentar libremente nuestros puntos de vista, para presentar nuestras observaciones, nuestros comentarios, para disentir si era necesario o para aunar criterios y opiniones cuando el tiempo y la premura por adoptar la decisión así lo exigía. En ese sentido, quiero agradecer a la ministra Muñoz por liderar este espacio y hacer posible que el espíritu colaborativo se haya mantenido en todo momento. Y quiero agradecer en especial medida a cada una de las integrantes de la Secretaría Técnica, encabezada por María Soledad Granados, por su constante ayuda y orientación en el proceso. Puedo decir que trabajamos en condiciones óptimas y que eso es fundamentalmente debido al trabajo de la Secretaría Técnica. La segunda reflexión que quisiera compartir con ustedes concierne al objeto mismo de este concurso, la perspectiva de género en la aplicación judicial del derecho. No es de extrañar que en el contexto de este diálogo recién reseñado, donde discutíamos latamente acerca de cuáles sentencias merecen obtener los respectivos premios, etc., rápidamente surgiera la pregunta por la noción misma de perspectiva de género. Se nos solicita, ¿no?, determinar cuáles sentencias aplican de mejor manera a esta perspectiva y surge la pregunta, bueno, ¿qué entendemos por perspectiva de género? Es mucho lo que se ha escrito al respecto, de modo que sería inoficioso y hasta de mal gusto, creo yo, ¿no?, comenzar a reflexionar en este contexto sobre la noción de perspectiva de género. De hecho, el propio Poder Judicial ha ido, creo yo, progresivamente perfilando una noción de perspectiva de género a través de sus instructivos, los catálogos de buenas prácticas. Por lo que me interesa destacar un punto bastante más modesto que por lo demás surgió en nuestras deliberaciones como comité y que por lo demás la propia ministra Muñoz algo hizo referencia al respecto, creo que ha sido insuficientemente advertido por la discusión especializada. Lo puedo resumir en lo siguiente.
La perspectiva de género, en tanto herramienta metodológica orientada a neutralizar los riesgos de una aplicación sesgada y por ende parcial del derecho, tiene condiciones de eficacia muy particulares, más particulares de lo que se suele creer. Pues hay una distancia entre el hecho de que un caso contenga una dimensión de género, que tenga variables de género, y la necesidad de echar mano a la perspectiva de género como una herramienta metodológica. La razón es que si la perspectiva de género, digamos, pretende ser realmente útil, y yo estoy convencido de que lo es, ¿no? Entonces ella tiene que permitirnos hacer algo que sin ella no podríamos hacer. Y la pregunta es, ¿qué es eso? Yo diría la respuesta es hacer explícitas, explicitar estructuras, creencias, sesgos, etcétera, que puedan no ser suficientes, que de no ser suficientemente explicitadas y explicitados en la aplicación del derecho, pueden comprometer la imparcialidad de la misma. Pero el punto es que no todo caso de violencia o incluso de discriminación de género conlleva ese riesgo de soslayar, ¿no?, estos sesgos, etcétera. Pues hay casos donde la dimensión de discriminación o de violencia de género es a tal punto ostensible, uno podría decir a tal punto brutal lo que ha sucedido, que creer que de no haberse adoptado la respectiva perspectiva de género habríamos perdido de vista esa dimensión y eventualmente habríamos fallado de manera distinta puede llegar a ser un despropósito. Sería algo que en algún sentido, creo yo, hablaría mal de quienes aplican o están llamados a aplicar el derecho. Por eso lo que quisiera destacar como reflexión es que la verdadera utilidad de la perspectiva de género, y esto insisto en el punto, fue algo que discutimos en el seno del comité, se juega más bien en aquellos casos donde la variable de género no es necesariamente, o de discriminación o de violencia de género, no necesariamente es transparente. Donde la discriminación o la violencia no son necesariamente obvias, ¿no? Eso, a mi modo de ver, no quita que cuando hay un problema de violencia de género la perspectiva sea, por supuesto, pertinente. Lo que quiero decir es que hay que administrar, por así decirlo, la herramienta con prudencia a ese respecto. ¿Y por qué me permito esta reflexión? Y con esto termino. Porque creo que actualmente la perspectiva de género está expuesta a riesgos distintos de los que se enfrentaba hace, digamos, 10 o 15 años cuando comenzó a ser implementada en la práctica judicial. Si antes el peligro era el desconocimiento o la ignorancia del foro respecto de la utilidad de la herramienta, hoy creo yo el peligro comienza a ser o podría ser su trivialización. Su trivialización por abuso de la herramienta. Y este es un riesgo que a mi juicio es tan grave como el anterior y del que quienes creemos en las virtudes de la herramienta estamos llamados y llamadas a hacernos cargo. Para nuestra tranquilidad, sin embargo, el trabajo de quienes han sido galardonadas y galardonados hoy día muestra que, al menos a ese respecto, el futuro se ve bien aspectado. Por lo mismo, entonces, reitero mis felicitaciones a cada una y a cada uno de ustedes y les agradezco la oportunidad de estas palabras. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Javier Contese sus palabras y así culminamos esta ceremonia de premiación del 5º Concurso Nacional de Sentencias con Perspectiva de Género. Felicitamos a las y los ganadores y agradecemos a todas las personas que participaron de esta actividad. Antes de cerrar, les quiero pedir, de la Secretaría me pidieron un favor. Hay un código QR que ustedes pueden ver en la pantalla, que es una encuesta. Ojalá, antes de irse, si pudieran contestar esa encuesta que es sobre esta actividad. Y los invitamos ahora entonces a un cafecito que está acá atrás, detrás de ustedes. Gracias.